Si cuando fallezco pasa esto y hay estas teorías y la conciencia continúa y parece ser que podríamos hablar de conciencia no local, jolín, pues tiene que haber lo mismo pero por el otro lado, llegando. ¿En qué momento se instala la conciencia? ¿Qué nos dicen los maestros? ¿Habrá casos de personas que han experimentado esto? ¿Habrá casos de personas que lo recuerdan? Cuando morimos, muchas veces un familiar, generalmente la madre, viene a buscarnos de manera amorosa, a acompañarnos. Esto es algo de lo más frecuente. Cuando nacemos también. Hay niños que cuentan que bajaron con un ángel o que bajaron con un bisabuelo al que no conocen de nada. Y cuando les muestran las fotos, efectivamente dicen, sí, es este. El otro lado, en realidad, el más allá, es lo mismo la vida antes de la vida o la vida después de la vida. Es lo mismo. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Hola amigos, bienvenidos todos a este espacio de Amor en Acción. Una semana más con ustedes, agradecida por sus comentarios y por sus likes y toda la presencia amorosa durante nuestras entrevistas. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Es especial porque ella toca un tema que pocos tocan y se ha dedicado a esto durante unos cuantos años. Aquí la tenemos, sin más preámbulo, Raquel Machín. Raquel Machín desde España. Ella, pues si yo le digo que es música de profesión, que es profesora de guitarra, van a decir, bueno, ¿y qué hace ahí? Vamos a hablar de música. Sí, esa es su profesión, pero ella ha tenido un camino maravilloso que ahora nos va a compartir. Vamos a saludarla. Raquel, ¿cómo estás? Encantada de tenerte. Hola. Hola Elizabeth, quiero saludarte a ti, a todos tus seguidores, oyentes, videntes, lo que sea. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Y pues decía que tú eres música de profesión, inclusive eres profesora de guitarra superior, ¿no? Una... Bueno, sí, es así el título, se llama así. Sí, 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 sí. Pero también en tu vida personal, en tu vida diaria, íntima, has tenido experiencias que luego te han inspirado para esto que ahora haces. Y quiero decirle que ella es creadora del proyecto Antes de Nacer. Así que con este nombre, Antes de Nacer, pues ya pueden tener una pista que ella nos va a despejar ahora. Cuéntanos, porque tengo entendido que fue así, pues tus experiencias, tu experiencia personal durante tus embarazos. Me encantaría que lo comentaras un poco. Bueno, mis experiencias personales, bueno, yo tengo que decir que tal y como has dicho, soy músico de profesión, profesora, pedagoga musical, oficialmente, pero extraoficialmente o en mi intimidad o en mi curiosidad, desde que tengo 12 o 13 o 14 años, he leído sobre budismo, sobre hinduismo, teosofía, catarismo, es decir, siempre he sido muy despierta en este sentido. Luego ha habido años que, como nos pasan muchos, ¿no? De crianza y tal, que a lo mejor lo he dejado un poquito de lado, pero ahora hace unos años he vuelto con ello de manera muy fuerte y ahora verás por qué, porque te voy a contar estas experiencias. Entonces yo he tenido por un lado esa curiosidad de siempre, y por otro lado algunas pequeñas experiencias que la verdad es que no eran todos los días, porque no eran todos los días, pero es verdad que a lo mejor eran cada 2 años o cada tres, pero claro, como ya tengo más de 50, cuando de repente te sientas y las juntas todas, de repente dices, uy, pues sí que son muchas experiencias, ¿no?
Y bueno, esto estaba ahí. Y lo que me ocurre con la maternidad es que desde los primeros embarazos, porque tengo que decir una cosa que es importante, que tengo que decirla. Yo tengo 2 hijas en el plano físico, pero tengo 4 más en el otro plano. Es decir, tuve 6 embarazos, pero solo 2 pudieron llegar a término. Y entonces mis experiencias tienen que ver con todo esto. Y es que yo durante esos embarazos tuve diferentes sueños. En algunos de ellos fui avisada de que iba a perder a mi bebé. Fueron premoniciones calcadas de lo que después ocurría en la realidad. Es decir, yo soñaba, por ejemplo, si al día siguiente tenía que ir al médico, a la revisión habitual, al ginecólogo, yo soñaba que iba, en este caso, con mis padres, con mi marido. Soñaba que estaba en la consulta, podía ver perfectamente dónde estaban todos los aparatos, dónde estaba el doctor, dónde estaban mis padres, o sea, toda la situación perfectamente. Y vivía la situación que iba a ocurrir. El médico buscaba, yo estaba muy contenta porque estaba de 2, 3 meses, pero finalmente veía que estaba preocupado y buscaba ese latido que finalmente no aparecía, ¿no? Y como me decía, no hay latido. Entonces yo tenía estos sueños y al día siguiente que me tocaba ir al médico, pues yo le decía a mi marido y a toda la familia, a ver, escuchad, estoy bien, ¿vale? Pero os aviso, este bebé no va a nacer. Claro, mi madre es médico, mi padre, además de profesor de filosofía y lengua, eh, son personas muy racionales, con estudios y tal, y desde siempre me decían, ay Raquel, no, es que estás nerviosa, que no, que lo parece. Y yo todo el rato, mi obsesión, mi preocupación era que ellos no estuvieran mal, porque somos 4 hermanas, pero es verdad que la primera en quedar embarazada, la primera era yo, eran los primeros nietos que llegaban a la familia y yo estaba muy preocupada por ellos. Entonces, mi obsesión era calmarles. Y Y, nunca dudaste de esos sueños, nunca no, dudaste. es que eran sueños distintos, eran sueños vívidos. Real. O sea, te despertabas con esa sensación de... Además los conocía porque yo había tenido otros sueños antes, entonces sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces toda mi obsesión era estar tranquilos, estoy bien, no pasa nada. Em, Tuve varios avisos, no en todas las pérdidas, pero sí en 3 de las 4. Pero por otro lado, yo estaba muy tranquila porque al mismo tiempo que había tenido esos sueños, también había tenido otros en los que había visto a mi hija en el futuro. Yo sabía cómo iba a ser, la había visto y la había tenido en mis brazos y la había dado de mamar. Entonces, era tan fuerte mi certeza que el mensaje que yo le daba a mi familia era, no os preocupéis, no os preocupéis que yo voy a tener una niña. Lo que pasa es que no es ahora. Claro, mis padres, nada, las tonterías, ta, ta, ta. Y sí, fue así. Tanto los sueños que me avisaron de las pérdidas como los sueños en los que tuve a mis hijas, pude ver perfectamente cómo eran. Ahora me veis rubia porque ya tengo el pelo blanco y se me está ya quedando así con los tintes, pero yo soy muy morena. Mi mami es de Ecuador, o sea, tiene un pelo negro y fuerte, y aquí en España también mi familia es toda morena. Em, Sin embargo, yo soñé con mi hija y la vi y las vi perfectamente rubias, muy rubias y con los ojos azules. Wow. Y claro, entonces yo las veía y claro, mi marido decía, no puede ser porque tus genes son más fuertes, tiene que ser morena. Pero fíjate lo seguro que lo tenía, que yo decía, no, es rubia, es muy blanca y tiene los ojos muy azules. O sea que me la jugué. Y efectivamente, eran así, yo las vi correr, las vi corretear, las vi ¿Te perfectamente. hablaban en los sueños? ¿Ellas te hablaban o escuchaste No, algo? No. no, yo veía escenas, sí. Después, que ya hablaremos ahora si quieres de la investigación que he hecho, en la investigación que he hecho sí que vemos que hay experiencias que las madres cuentan en las que escuchan la voz del bebé o lo ven o, o lo huelen
Pero en mi caso, yo eran visiones en sueños. Eran sueños anunciadores, que llamamos. Vamos a contarle a quienes nos miran o nos escuchan que tú iniciaste una investigación a raíz de un máster que hiciste, ¿no? Ujú, Sobre la conciencia prenatal. Sí. Y en esta investigación estuviste conversando con más de 80 mujeres sobre efectivamente. esto, estas experiencias. Estuviste buscando estas experiencias y además, pues no solamente eso, es que de verdad que Raquel es una persona que a mí me inspira porque es muy trabajadora en cuanto a lo que quiere realizar, ¿no? Y entonces ha estado entrevistando a numerosas personas, especialistas, maestros espirituales de todas las tendencias. Tiene gente increíble. Todo lo pueden ver en su canal de YouTube o en su página web antesdenacer.com. Ujú. Gente que se ha dedicado de alguna u otra manera o que tiene alguna perspectiva, punto de vista sobre esto de la conciencia prenatal, porque ahora es que viene lo bueno. Vamos a hablar, Sí, sí, vamos sí, a ahora viene lo hablar bueno. de todo ese mundo, porque es que conocemos mucho sobre ahora, sobre las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Esta es como la salida, pero la llegada a este mundo es todo un mundo que Raquel es lo que ha estado investigando y que pronto va a sacar un libro, qué maravilla. Sí. Sí, sobre eso. Entonces, cuéntanos, Raquel, no voy a seguir yo conversando por ti. No, yo encantada, yo encantada. Bueno, pues efectivamente, en el máster de la Fundación ICLOVI, que se llama máster sobre, ¿cómo es? Experto en Conciencia. percepción extrasensorial, sí, 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 que tú estás de profesora en otro de los másters de la Fundación ICLOI, ¿no? Bueno, pues en este, que es de máster de percepción extrasensorial, como en todos los másters o grados, pues llega un momento que hay que hacer una investigación. Y yo digo, uy, ¿y de qué hago yo la investigación? Pero bueno, hay otros fenómenos que no me quiero detener ahora porque si no, no avanzamos. Hubo otras inspiraciones muy potentes que me Uy, pero ayudaron a ver. dilas, avancemos como avancemos. Sí, bueno, pues en una de las meditaciones que estábamos haciendo con el profesor Aitami Mesa, nosotros una de las cosas que trabajábamos, o sea, trabajábamos por un lado a nivel intelectual, concepto, historia y todo eso, pero por otro lado, trabajamos el desarrollo de nuestras capacidades, por ejemplo, nuestras capacidades mediúmnicas. Y entonces en una de las meditaciones estábamos con el medium Aitami Mesa, el profesor, y en una de las meditaciones eran meditaciones rutinarias, casi, casi como para empezar la clase, simplemente un poco tranquilos y con la vibración un poquito alta, o sea, no era nada raro. Pero en una de las meditaciones yo me vi, era todo muy simbólico, ¿no? Me vi en unas pozas de agua preciosas, cristalinas, en la montaña, muy a gusto, y de repente se acercaron unas figuras de luz muy pequeñas que pude ver que eran bebés y estuve jugando con ellos, estuve disfrutando, ¿no? Como una mamá con sus bebés. Ah, qué belleza. Sí, y fue muy emocionante, estuve jugando y chapoteando en ese agua que era luz, ¿no? Y me di cuenta de que eran mis bebés. Entonces, yo estaba ahí tan feliz y en un momento, en la siguiente escena que veo, no son así como escenas, en la siguiente escena que veo, uno de ellos me lleva de la mano, me quiere llevar a algún sitio, me guía hacia algo. En la otra escena que veo a continuación, em, me veo como trepando, como escalando o como intentando subir a una montaña muy alta, muy, muy arisca, muy difícil, no tenía dónde agarrarme, ¿no? Y veía que una manita de bebé me sujetaba, ¿no? Y yo intentaba subir, ¿no? Bueno, total, que la meditación terminó, o sea, mm, claro, teníamos que volver a la clase. Yo no bajaba, yo seguía ahí en mi mundo. No sé lo que decía el profesor, yo seguía en ese lugar, en ese
sitio tan maravilloso y con ese estado, ¿no? de amor y de todo, y tratando de analizar lo que había visto, ¿no? Entonces, la idea que me bajó es que mi investigación iba a ser sobre esto que yo había vivido, sobre estas pérdidas que había tenido, y el otro mensaje que yo interpreté, que puede ser correcto o no, es que sería difícil, ¿no? Yo estaba ahí sola, subiendo por aquella montaña, pero ellos estarían conmigo. Y a lo largo de mi investigación yo puedo decir que ellos estuvieron conmigo en Sí. muchos momentos. Me inspiraron, me ayudaron cuando me atascaba en alguna cosa, incluso a veces era algo como más etéreo, más objetivo si quieres, pero en algunas ocasiones fue búsquedas de internet concretas que ellos me dictaron. Dónde tenía que buscar y qué tenía que buscar y en qué momento. Y fueron llegando esas inspiraciones a lo largo de la investigación hasta el último momento. Y eso a ver, es un poco más largo, pero simplemente deciros que yo me sentía acompañada y que, como pasa en tantas ocasiones, que tenemos estas experiencias duras, porque perder un bebé, por muy avisada que fuera, lo que fuera, pues, a ver, es difícil, Es un duelo, es un duelo. claro, claro. Y yo recuerdo aquellos años como que, no, siempre estaba embarazada y siempre estaba embarazada y aquello nunca terminaba. Entonces, em, pero al final de la investigación, en otro momento que tuve similar, pude ver como, como si hubiera sido un puzzle, ¿no? Como si todo aquello que pasé, todo se colocara, todo se colocó y de repente podía ver el dibujo de todo lo que había pasado y todo tenía sentido, como tantas veces ocurre, ¿no? A veces es duro, pero todo tenía un porqué y un para qué. Sí, sí. Qué belleza. Entonces, qué belleza, qué belleza. Estoy así aquí fascinada con tu cuento. Entonces, decidiste después de esa experiencia que ese era el tema perfecto. Claro. Y cómo empezó la investigación fue así como que durísimo, como subiendo la montaña, que ella tratando de cómo fluyó y cómo, qué resultados obtuviste. Bueno, pues cuando empecé la entrevista, os digo la entrevista, cuando empecé la investigación, yo la verdad no tenía tiempo trabajando, la familia, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Muchas cosas. Y yo pensé, al principio pensé, bueno, voy a hacer una investigación en unas semanas, yo acabo con esto y ya está. Pero no, no fue así. Porque es verdad que al principio no encontraba muchas cosas, pero poco a poco, según fui escarbando y fui encontrando y fui escuchando esas ideas que me estaban llegando, mm, primero pude darle estructura a eso y segundo empecé a hacerme las preguntas que eran las lógicas, ¿no? Y la primera y más importante era saber si otras madres durante sus embarazos o durante los momentos en torno al embarazo también tenían estas experiencias. Y me pregunté si habría estudios al respecto. Y no los encontré. Porque tal y como has dicho, hay muchos estudios, muchísimos, y gracias a Dios, y qué bien, sobre el portal de salida, sobre el proceso de muerte o sobre las experiencias cercanas a la muerte. Pero sobre el nacimiento era mucho más escaso. Y entonces yo dije, bueno, no pasa nada, me voy a poner a preguntar a los que saben. Maestros espirituales de todas las corrientes, porque yo, en mi contexto cultural, conozco el planteamiento, por ejemplo, de la Iglesia Católica, pero no conocía otros planteamientos de otras corrientes espirituales. Dije, voy a preguntar a todos los que pueda de espiritualidad, pero también voy a investigar entre los filósofos. ¿Qué ha dicho la filosofía de esto? Y también voy a preguntar a los científicos. ¿Qué opinan de la conciencia antes de nacer? ¿En qué momento? Porque el momento de la muerte lo tenemos clarísimo, ¿no? Hay un momento en el que el cuerpo muere, ¿no? Y hay esa desconexión de la conciencia y el cuerpo. Que a lo mejor unos científicos hipermaterialistas te pueden decir, no, mira, ya está, el cerebro muere y como es el que produce la conciencia, pues ya está, se acabó. Pero ya sabemos que hay otros
en espiritualidad, en filosofía y en ciencia, que lo sabes tú muy bien, que te dicen, no, el cuerpo se queda aquí, pero la conciencia continúa, porque la conciencia no es producida por el cerebro. Es verdad que el cerebro actúa de filtro, actúa de mediador, de conector, como lo queremos llamar, pero no es el que origina la conciencia. Y esto que estoy diciendo así, corriendo, estamos hablando de la teoría de la conciencia no local. Exacto. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un paralelismo. Si cuando fallezco pasa esto y hay estas teorías y la conciencia continúa y parece ser que podríamos hablar de conciencia no local, jolín, pues tiene que haber lo mismo, pero por el otro lado, llegando. ¿En qué momento se instala la conciencia? ¿Qué nos dicen los maestros? ¿Habrá casos de personas que han experimentado esto? ¿Habrá casos de personas que lo recuerdan? Y bueno, lo que pensé que iba a durar unas semanas, pues al final ha durado y sigue porque Todavía. yo sigo investigando. Duró meses, dejé el trabajo primero temporalmente para dedicarme 14 horas al día a investigar, a entrevistar, a buscar teorías, a encontrar artículos. Y finalmente presenté el trabajo en abril, yo creo que fue en abril de 2024. O sea, Y apenas hace un año. Qué no maravilla. está a punto de cumplir un año, pero yo he continuado entrevistando a más personas y ahora, te lo digo en primicia, Elizabeth, voy a abrir un segundo estudio que quiero que sea a nivel internacional. Porque es en esta ocasión que no había tiempo material, porque había que presentar el trabajo, o sea, no podía más. Conseguí llegar a 84 mujeres que rellenaron más de 100 cuestionarios, porque hice un cuestionario por cada embarazo preguntándoles sobre lo que habían sentido, sobre sus sueños, sobre si habían tenido percepciones extrasensoriales, sobre todo lo que se me ocurrió. Y conseguí llegar a 84 mujeres, pero mi objetivo es en el siguiente estudio, en la siguiente investigación, llegar a todas las mujeres que pueda. Así que os voy a pedir ayuda a todos. Todavía no está activado Encantada el de cuestionario. Claro. Os voy a pedir ayuda a todos, lo compartiré en las redes. Para eso es muy importante para mí que me sigáis y que me ayudéis, porque no quiero llegar a 84, quiero llegar a cientos de mujeres y quiero saber si realmente durante el embarazo, tal y como he obtenido en el primer estudio, efectivamente puede ser que haya experiencias cercanas al nacimiento. Maravilloso. Me encantó cuando leí ese término porque, wow, experiencias cercanas al nacimiento. Sí, danos como unos tips o un resumen, porque yo sé que es todo un tema muy amplio. Porque además quiero después hablar contigo sobre las regresiones. Ay, bueno, es que Raquel, mucho quieres hablar tú hoy. Raquel además hace regresiones hacia hacia el vientre de la madre, ¿no? Y eso es un tema. Wow, es que todo este tema es tan novedoso y tan apasionante. Sí, y que Claro, nos atañe a todos, no solamente a las madres, porque todos hemos nacido, hombres, todos. mujeres, todos hemos nacido. Efectivamente, hace poco me decía una amiga, bueno, pero esto solamente le va a interesar a las embarazadas. Digo, ¿por qué? Dice, hombre, porque estás hablando del portal de entrada. Y le digo, no, todos hemos nacido. Mucha gente efectivamente todavía va a tener sus hijos o lo que sea, pero yo creo que es una cuestión de la sociedad cuidar de estos nacimientos y proteger este portal de entrada. Y, y te hago unos tips así corriendo un poquito de cómo sería, ¿no? Seguro que todos tus oyentes, como tú, conocéis muy bien las experiencias cercanas a la muerte. En las experiencias cercanas a la muerte lo que tenemos es normalmente un gran protagonista. Es verdad que a veces hay experiencias de muerte compartidas, que están descritas, por ejemplo, por Moody o por la doctora Lola Aparicio. Pero el protagonista es la persona que está abandonando el cuerpo o que tiene ese abandono rápido en una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, en las experiencias cercanas al nacimiento, bueno, yo te tengo que decir que encontré cosas un poquito salpicadas y
y pensé que hacía falta poner orden. A lo mejor es un poquito presuntuoso, pero realmente es la sensación que tuve y entonces dije, vamos a ordenar esto. Y entonces yo pensé, vamos a ver, ¿quiénes son los protagonistas del nacimiento? Son dos, porque está el alma que está en proceso de encarnación, efectivamente, que está entrando, pero hay otro gran protagonista, que jamás, por lo menos de momento, se va a poder eliminar y que está en pleno portal. Y esa es la madre. Sí o sí, hay una madre. Sí o sí. Entonces, esta es una primera diferencia con la experiencia cercana a la muerte. Pero creo que también, aún así, comparten similitudes, porque, por ejemplo, en las experiencias que hemos dicho de muerte compartida, en las que hay personas que por la proximidad a la cama del falleciente ¿no? A veces también pueden atisbar un poco ese umbral que se abre. Hay testimonios de gente que ha visto luz. Sí, Es como si se hubiera borrado el velo y también pueden ver algo, ¿no? y te iba a comentar que en mi libro yo comento esas experiencias de muerte compartida, Claro, descritas por Raymond Moody, ¿no? Que es fabuloso. Ujú. claro. Entonces yo pensé, claro, porque mi perspectiva es que yo soy madre y yo soy la que las experimenté. Entonces todo esto me llevó tiempo de pensarlo, pero empecé a darme cuenta ante los resultados que empezaban a llegarme de los cuestionarios que muchas madres afirmaban que estaban en un estado de conciencia diferente durante el embarazo. Muchas afirmaban, por ejemplo, el estado alterado de conciencia, si no recuerdo mal, creo que hasta un 74% de mujeres me dijeron que se sentían diferentes o que sentían que flotaban. Algunas de ellas hablaban de que estaban en un estado de gracia. O sea, qué bonito, que se sentían muy bien. Efectivamente, ahí hay una cuestión de hormonas, que lo sabemos, pero esto no es incompatible con que tengamos un estado alterado de conciencia, sino un facilitador. Entonces, yo como madre dije, es que la que he experimentado estas experiencias soy yo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que éramos los dos protagonistas. El bebé porque está encarnando y la madre porque está en el portal. Y tal y como ocurre en las personas que están cerca del que está muriendo, por proximidad pueden tener esas percepciones. Y yo pensé, bueno, esto es lo que le pasa a la mujer. Esto es lo que le pasa a la mujer. De hecho, había madres que decían que habían visto seres de luz, que habían tenido sueños, pues no sé si alcanzaba el 40 y tantos%. Cuando yo empecé el estudio, creí que me encontraría, yo qué sé, con un 10 o un 15. Y cuando vi las cifras dije, madre mía, pero es que a nadie se le ha ocurrido preguntar. O sea, ya aluciné. Entonces tendrían estos dos protagonistas, el bebé y la madre. ¿Qué ocurre? Que la madre pues lo vive y lo puede contar en ese momento. Pero el bebé no lo va a poder contar cuando nazca porque no tiene capacidad. Pasarán unos años hasta que pueda describir lo que conocemos como memorias prenatales. Y Sí, tenemos las memorias prenatales recogidas por Ian Stevenson, por Tucker o por el doctor Akira Ikegawa y muchos otros. ¿Vale? Entonces, yo unifiqué en el concepto de experiencias cercanas al nacimiento dos. Uno, las memorias prenatales y dos, las experiencias que vive la madre, que generalmente eran experiencias de comunicación y lo llamé, me sale en inglés, espera, no importa. comunicación prenatal extrasensorial. Y estos son más o menos bueno, serían los dos protagonistas. Si quieres te cuento cómo puede ser, por ejemplo, lo que experimenta la madre. Cuéntamelo todo, yo aquí estoy. Es que como estoy hablando mucho. No, no, no. Bueno, pues a ver, pues la madre ya hemos dicho que puede experimentar sueños premonitorios o sueños anunciadores en los que se encuentra o ve a ese bebé. También a veces hay escucha de voces. Hay bastantes mujeres que recogen que han oído la voz de niños. Mujeres que tienen visiones, que han visto un alma en la habitación, que la han visto, no como bebé necesariamente, ¿eh? No como bebé necesariamente. En otros casos, a ver, que me acuerde yo, escucha. Sí, bueno, estos serían los principales, ¿vale? Y en muchos casos
a veces los sueños también los pueden tener la pareja y los hermanos. Los hermanos pequeñitos, sobre todo, tienen muchas papeletas para percibir al hermanito que viene o que esa mamá está embarazada, pueden ver luz, pueden ver cosas. Sí, 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 estos serían más o menos las experiencias principales. Y estoy recordando también dos personas muy cercanas a mí que me han contado que durante la concepción, ¿no? Eh, vieron una luz blanca. Eh, en cuanto a eso, ¿tienes alguna información, algo que hayas descubierto? Sí, es otro tipo de percepción. Puedes estar captando ese alma que llega. Igual ocurre, vamos a hacer el paralelismo otra vez. Seguro que has escuchado que hay personas que han visto en el momento del alma, de morir una persona, que han visto salir una luz Sí, sí, o, sí. o un, eh, o como un hilo. Esto también ocurre cuando se muere. Entonces, efectivamente, también el nacimiento ocurre. Y otra cosa que también ocurre, que es muy bonita, es que de repente la madre sabe que está embarazada. En algunos casos puede ser, oye, pues porque tiene los síntomas, porque tiene tal, pero en otros casos han sabido de embarazos que no sabían que estaban embarazadas, o por ejemplo han conocido el momento exacto, tanto del momento en que se han quedado embarazadas como del momento de la pérdida. También ha habido mujeres embarazadas que sin ningún síntoma, sin ningún sangrado, sin ningún problema, de repente han dicho, acabo de perder a mi hijo. Y efectivamente así ha sido. Y estos niños con memoria prenatal, eh, tienes muchos casos. Me imagino Bueno, que casos hay muchos, pero cuéntanos algunos, así como bien. sí. Ajá. Bueno, los casos, o sea, lo que yo, en donde centré yo mi investigación de cara al trabajo de investigación del máster, fue en la comunicación prenatal extrasensorial. Me centré en la madre. Pero es verdad que después ya, una vez entregué aquello, pues yo he seguido recogiendo casos y a través de mi podcast y del canal de YouTube y de la web me van llegando casos de los dos. Entonces sí, también estoy recogiendo memorias prenatales. Pues bueno, ahora tengo un caso que no lo voy a sacar todavía a público, lo voy a dar una pincelada muy cortita. Tengo varios casos de gente que me ha llamado diciéndome, mi hija recuerda elegirme o mi hijo recuerda su parto o mi hijo recuerda estar en un lugar elevado y veía más arriba a su hermano que vino después. Así cortitos hay muchos. Pero en este momento estoy precisamente hablando con una madre que tiene un niño que recuerda todo, todo. Recuerda que se encontró con un familiar allí y que le ayudó a bajar. Otro paralelismo. Cuando morimos, muchas veces un familiar, generalmente la madre, viene a buscarnos de manera amorosa, a acompañarnos. Esto es algo de lo más frecuente. Cuando nacemos también. Hay niños que cuentan que bajaron con un ángel o que bajaron con un bisabuelo al que no conocen de nada. Y cuando les muestran las fotos, efectivamente dicen, sí, es este. Y bueno, tengo este caso que es tan abundante y tiene tantos detalles que lo estoy reservando para el libro, pero bueno, em, tiene cosas muy bonitas, muy bonitas. Es un niño que tiene una gran percepción, se le está empezando a desdibujar ya, sabes que estas memorias prenatales se van borrando, entonces por eso es tan importante en ese momento captarlo, recogerlo y hacer preguntas sin agobiar a los niños. Pero así alguna más de memoria. Bueno, hay una muy bonita. Tengo una muy bonita porque ahí vemos eso que te he comentado de los dos protagonistas, que al final son las dos caras de la misma moneda. Claro, pues tengo un caso eh, en el que tanto la madre como el hijo describen la situación. Entonces es muy interesante porque allí vemos esas dos caras. La madre, que se llama Julia Farias, que podéis encontrar la entrevista en YouTube y en mi podcast, bueno, iba dando un paseo, sabes que cuando estamos embarazadas hay que caminar, hay que pasear, y se sentó tranquilamente bajo un árbol a descansar un poquito. Y oyó perfectamente
mami, mami. En este caso oyó la voz. Era de un niño y, y le dijo algo más, no recuerdo ahora mismo bien si fue algo así como voy a ser tu hijo o algo así. Y ella lo escuchó nítido. Y después pasan los años, tal. Y cuando era muy pequeño el niño, que también es un niño que tengo que decir que tiene una grandísima percepción, ahora ya es adulto, pero también se dedica a la espiritualidad, medita y tal, o sea, es una persona que realmente siempre ha sido muy, con un gran desarrollo espiritual, pues cuando era pequeño le dijo a su madre, um, estaban hablando de ir a algún sitio y no sé qué, y le dijo, mamá, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al bosque de no sé qué? Y la madre, no, yo no he ido a ese bosque contigo. Y le dijo el niño, sí que íbamos paseando, íbamos los dos paseando por aquel bosque, ¿no te acuerdas? No sé qué. Y la madre dice, pues es que yo no he ido contigo. Hasta que se dio cuenta de que era el bosque por el que paseaba cuando estaba embarazada. Y que Dijo, escuchó la voz, ¿no? claro. Entonces ahí vemos las dos caras. Los dos pueden hablar del mismo evento, ¿no? No lo he encontrado en más casos, pero este es muy bonito además, muy bonito. Es lindísimo. Yo Mm. recuerdo que mi hijo menor, que, bueno, ahorita tiene 35 años, cuando tenía como 4 años, 3, 4, no 4 años, me dijo, mami, cuando yo vuelva a nacer, yo quiero que tú vuelvas a ser mi mamá. Y yo pues, lo escuché, me pareció tan tierno, tan bello, pero en ese momento no Sí, exploré ahí, me hubiera encantado. Sí. Y él no lo recuerda ahora, ¿no? Pero fue una claro. belleza. Yo lo tesoro así, un tesorito mío. Sí. Sí, Pero sí. muchos de los casos que me llama la gente son así, una frasecita, un detallito. Por ejemplo, me pasó a mí con mi hija pequeña, fue muy gracioso porque estábamos por la mañana en la cocina, ¿vale? Debía ser verano porque estábamos muy relajados y normalmente vamos corriendo. Debía ser verano. Y entonces yo estaba haciendo algo, no sé qué. Y mi hija mayorcita en ese momento, que tendría 10 años, pues también estaba haciendo algo. Y entonces la pequeña, Natalia, estaba tomando unos cereales, me acuerdo perfectamente, con toda la cara llena de chocolate, así, comiendo los cereales, que parecía que, o sea, estaba en su mundo, ¿no? Y de repente dijo, espera que lo quiero recordar exactamente, de repente dijo, mamá, ¿cómo fue? Espera. Em, he soñado que tú volvías a ser mi madre y que Julia volvía a ser mi hermana, pero vosotras no os acordabais. Y siguió comiendo. Yo en ese momento no sabía lo que sé hoy. Pero entonces me quedé así, efectivamente, no la corté, la escuché, pero no supe tampoco darle continuidad. Si Sí. hubiera sido ahora, le hubiera hecho algunas preguntitas, simplemente para ver si recordaba algo más, ¿no? Pero me gustó mucho, ¿no? Tú volvías a ser mi madre y Julia volvía a ser mi hermana, pero no os acordabais. Mm. No, es que este tema es apasionante. Para un poco enlazar ya en la recta final de la entrevista, enlazar esto de que tú también haces regresiones Ujú. am, al vientre de la madre, ¿no? Em, ¿Cómo? O sea, sabemos que las regresiones a vidas pasadas han podido sanar, ¿verdad? Muchas traumas, qué sé yo, Claro. enfermedades que la gente tiene, ¿no? ¿Esto cómo influiría este retorno al vientre? ¿Qué, qué resultados, qué puede beneficiar a esa persona en el aquí y el ahora? Bueno, desde los años finales de los años 60, 70, con el magnífico psicólogo Thomas Bernie, que dio comienzo a la psicología prenatal, sabemos ya, y no es ningún misterio, que la vida prenatal, nuestra existencia en el útero materno, es crucial para todo el desarrollo de nuestra vida, nuestra personalidad, todo. Va a estar recibiendo
los inputs de lo que su madre está viviendo, de todo lo que hay en su entorno, de si está pasando estrés, ansiedad, problemas de relaciones, en el trabajo, lo que sea, si está agotada o si está feliz y está bien. Esto ya es indiscutible. Entonces, con la regresión, al igual, en realidad, la regresión al útero materno es igual que, o sea, yo hago regresiones al útero materno, a Vidas vidas, pasadas. entre vidas y a vidas pasadas igual, ¿no? Y casi todas las personas que hacen regresión también. En el útero, lo que tiene es que hay veces, igual que ocurre en las vidas pasadas, que hay un trauma o un miedo o un bloqueo o algo que no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué nos comportamos así o por qué nos da miedo esto o por qué repetimos ciertos patrones y en algunos casos no lo encontramos en nuestra infancia ni en nuestra vida, ¿no? Entonces, uno de los lugares o de los momentos donde puede estar el origen de este trauma, sufrimiento o herida puede ser en el útero materno. Yo, en algún caso, eh, he visto como alguna de las personas a las que estaba haciendo regresión eh, se ha enterado, se ha enterado de que su madre no lo deseaba. Y esa herida es muy profunda. O sea, estar en el vientre de tu madre y sentir que no te quiere o que está, incluso a veces que desea perderte, incluso que se está planteando abortarte, eso es una herida terrible, ¿no? Y entonces hacemos el mismo mecanismo que cualquier otra regresión. Vamos a ese momento, lo atravesamos, siempre acompañado por un facilitador que vela porque estés bien y por darle la forma necesaria para salir airosos. Y es la misma manera, ¿no? Pero es muy interesante. Nos parece que no tiene importancia, pero hoy en día ya se sabe que sí. El único dilema que podemos tener es pues que unos te van a decir que desde este mes, otros desde otro mes, pero que afecta es seguro. Mm. Y bueno, lo de la madre está claro, pero y el padre no aparece por todo esto. ¿Cómo es? Sí, claro, claro, como no. Hombre, lo que pasa es que el bebé está inmerso. Tú ten en cuenta que son dos conciencias que están una dentro de la otra o ensambladas de alguna manera, no vamos a decir dentro, pero ensambladas, es decir, están compartiendo físicamente todo, hormonalmente, químicamente, están compartiendo emocionalmente. Es más, por ejemplo, el doctor Kabuli, que a lo mejor le conoce, supongo que sí, que él es especialista en regresiones, es que dice que el bebé y la madre comparten el mundo emocional, son una sola, con lo cual la proximidad de la madre es muchísimo mayor. Y al padre lo va a sentir el bebé, claro, pero de otra manera, es verdad, sobre todo a través del tamiz de la madre, ¿no? Em, hay una entrevista que me encantó, que se la hice a un maestro, un grandísimo maestro de medicina tradicional china, y le pregunté cómo entendían ellos esta simbiosis o esta unión entre la madre y el feto. Y me dijo una cosa preciosa que me dijo, desde el punto de vista energético, madre y bebé son una sola cosa, son una unidad, son inseparables. Por tanto, cuando ellos, ¿no? Los medicina tradicional china, cuando queremos tratar al bebé, tratamos a la madre. ¿No? Te Mm. estoy hablando, por ejemplo, de niños recién nacidos, pues no se trata al bebé, sino a la madre. Y a través de la madre llegan. O sea, que la unión es tan potente y tan fuerte que sí. Por supuesto, el padre tiene una importancia, pero es verdad que va a ir cogiendo más peso con el tiempo, ¿no? Ahora es más a través de lo que siente la madre. Sí, Mm. inclusive se habla de ese hilo invisible. Bueno, tiene un nombre que le dan algunas culturas, religiones. Eh, Ujú. yo le digo hilo invisible, que jamás, infinito y eterno, que nunca se rompe entre la madre y el hijo. Cordón dorado o algo así que le dicen, ¿no? Sí. Puede ser, sí, hay un vínculo que es eterno, pero que en este momento es, que decimos es intensísimo. Mira, yo he podido estudiar algunos mediums de Estados Unidos especializados en
conectar con el bebé antes de nacer. Y algunos ven, ¿no? Con su percepción, claro, extrasensorial, ven hilos como plateados que unen como si fuera una esfera que está cerca de la madre, que la unen, están unidos a los chakras de la madre. Es muy bonito. Qué belleza, qué belleza. Ahora fíjate, en toda esta situación que vive el planeta hoy en día, y que tú no eres ajena a eso, por supuesto, que estamos en este cambio, en esta evolución, despertar de conciencia, como lo llames. El conocer sobre la muerte ha sido clave para mucha gente en en esta nueva toma de conciencia. ¿Cómo ves tú que esto que ahora tú presentas, este bellísimo proyecto antes de nacer, también cómo puede aportar a este cambio, a esta revolución, a esta nueva humanidad que está emergiendo? Pues exactamente igual que en la muerte. Es que lo único que estamos haciendo es corroborar y dar más fuerza todavía a todos esos argumentos de después de la muerte. Entonces, si en las experiencias cercanas a la muerte o en el proceso de muerte hablamos de vida después de la vida, ahora vamos a hablar de vida antes de la vida, porque en realidad lo que ocurre es que si esta es mi vida en la tierra, digamos, ¿no? Mi vida terrenal, si esta es mi vida terrenal, hay un momento de entrada, hay un momento de salida, pero cuando salgo voy a volver a entrar si creemos en la reencarnación. Yo en este momento creo totalmente en la reencarnación porque la inmensa mayoría de los maestros consultados y incluso Platón están hablando de reencarnación. Y entonces al final lo que ocurre es que el otro lado, en realidad, el más allá, es lo mismo la vida antes de la vida o la vida después de la vida. Es lo mismo. Y así lo dicen en el Bardo Todol. El Bardo Todol, que es este grandísimo escrito y tan potente del budismo tibetano, nos, casi todo el mundo lo conoce como el libro tibetano de los muertos, pensando que solamente se habla de los muertos. Pero si nos lo leemos detenidamente, habla del proceso de muerte y de cómo debemos desligarnos del cuerpo, pero también, ojo, porque también habla de después la llegada al útero materno. Pero lo que pasa es que generalmente no lo mencionamos. Yo es que lo he ido descubriendo poco a poco. Claro. Pues agradezco muchísimo que hayas descubierto todo esto porque nos estás informando ahora. Un tema de verdad novedoso y bellísimo. Y bueno, nada, gracias Raquel. El Machín, por favor, síganla. Tiene entrevistas interesantísimas que ella hizo para este trabajo de investigación y que continúa haciendo, porque ya la investigación está como que continúa. Está ese hilo ahí también invisible que no lo va a soltar. No, Siempre habrá algo nuevo, ¿no? Raquel. claro. Ahora has visto porque tuve que decir, tengo que parar de trabajar. Que no penséis que yo me lo puedo permitir, o sea, no penséis que yo soy rica y me lo puedo permitir, pero es que a medida que iba profundizando, iba encontrando una información, a medida que me llegaba también la información de las madres, yo iba diciendo, Dios mío, pero es que yo tengo que sacar esto. Entonces, quiero que comprendas cómo me hice consciente de la importancia con toda humildad lo digo, de lo que estaba haciendo y de que no podía hacer un trabajito sin más, sino que tenía que seguir con ello, ¿no? Así que sí, sí, sí. Estoy muy agradecida de que me ayudéis entre todos a llegar a más gente, porque yo pienso que ahora, una vez tenemos ya claro lo de la muerte, que yo creo que ya a estas alturas seguro que tus seguidores lo tienen ya todo clarísimo, ahora llega el momento de recibir a las almas con conciencia, de tener embarazos conscientes. Porque esas almas además están llegando ahora, esos niños que llegan.
tienen otra conciencia, pues. Exactamente, y es fundamental cuidar a la embarazada como pareja o como sociedad, y darle importancia a este portal y darnos cuenta de todo el conocimiento que en realidad conlleva ello, ¿no? Me Sí. encantó algo que escuché en una entrevista que te hicieron, o lo dijiste, no sé dónde, que la madre es un portal, y es verdad, ¿no? Sí, sí, me La encantó. madre, claro, es lo que te decía al principio, ¿no? Yo no sé si la madre está en el portal, o el portal está en la madre, o la madre es, no lo sé, pero es que están solapados, evidentemente. Entonces, creo que primero tenemos que ser conscientes de ello. Después darle la reverencia que eso es. O sea, estamos hablando de que donde no había nada, de repente hay otro alma. O sea, es que no había nada. O sea, partimos de un vacío que hay en el útero inicialmente. Y de repente, en un momento dado, que aquí cada religión te dirá una cosa, pero en un momento dado, de repente llega un alma. El otro día una medium maravillosa que se llama, es uruguaya, Karina Biagini, decía, es que la madre es la pista de aterrizaje de ese alma. Y digo, pues qué bien lo has dicho. Es un portal. Y esto tenemos que dejar de pensar que el embarazo es una cosa sin mayor importancia. Es que cada embarazo es un milagro. Así Cada es. embarazo es un milagro. Y lo bonito de tu investigación es eso, que no solamente se trata de pensarlo como para las embarazadas. No, es la vida misma. Estamos hablando de la vida, nada más y nada menos, ¿no? Claro, Sí. porque además no nos hemos metido en otras cosas, pero claro, es que es un tema muy grande porque en el tema de antes de nacer, de lo que nos pasa o lo que vivimos o lo que ocurre antes de nacer, tenemos la preparación de la vida, los acuerdos antes de nacer, tenemos el propósito. ¿A qué venimos? Las almas con las que me voy a encontrar, las familias de alma, las almas gemelas. O sea, es que hay un temazo ahí. Las reencarnaciones que hemos tenido. eh, el saber elegir, o el que decía Platón, cuando morimos hay que tener sabiduría para después la vida que vas a escoger. Y también lo dice en el Bardo Todol, tienes que saberlo para reducir, se supone, al mínimo posible el número de encarnaciones que tienes. Es que realmente eh, todo lo que hay antes de nacer es muchísimo, aunque aquí hemos dado unas pinceladas, es muchísimo, sí, sí. Y también hay quienes afirman que tenemos que pensar en esta vida, ahora y aquí, como nuestra última encarnación. Eso es otro temazo. Otro temazo. Claro, claro. Que encantadísima de verdad que nos hayas puesto al día con toda esta información tan novedosa para, bueno, para mí. Y seguro muchos. Y nada, te doy las gracias y quizás volvemos entonces cuando tengas más material para conversar y cuando hagas tu libro, cuando lances. El libro está a punto de cerrarse ya y ya tengo la editorial. Ya es lo que tardemos en ponerlo en marcha, pero tengo muchas ganas de que este conocimiento salga, porque creo, de verdad, de corazón, que es fundamental, que lo tengamos claro. Bueno, agradecida, muchas bendiciones para ti y todo tu proyecto y nos vemos pronto seguramente. Muchas gracias a ti y un saludo y todo mi amor y un deseo de paz profunda para ti y las personas que te siguen. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.